Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la renovación de autoridades, toda vez que el 14 de mayo el Parlamento ecuatoriano se someterá a este proceso establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También la Asamblea Nacional se ha sometido a un proceso de evaluación por parte de organismos a escala internacional. Todo ello lo hablaremos aquí en Tercer Debate. Bienvenidos y bienvenidas. Para dialogar de estos temas ya nos acompaña la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, integrante de la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Ahora vamos a conocer otra visión respecto a estos procesos de evaluación a la Asamblea Nacional. Para ello ya nos acompaña el legislador Fernando Callejas. Fernando Callejas, asambleísta por la provincia de Tungurahua por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. Y lo dicho, la Red por la Transparencia Parlamentaria efectuó un proceso de evaluación a la Asamblea Nacional, a la que la ubica en el 5º lugar de 11 parlamentos en toda Latinoamérica. Vamos a ver detalles en nuestro siguiente video. La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa realiza sus informes cada 2 años, en donde se conocen los avances o retrocesos de esos organismos en la región. En el 2016, la Asamblea Nacional se ubicó en el puesto 6 de 11 parlamentos. En el 2019 se ubicó en el 5º lugar, con una calificación a su labor del 67,96%. Entre los parámetros de evaluación están normatividad, labor, presupuesto y gestión y participación. El asambleísta Patricio Donoso del movimiento Creo, reelecto para el periodo 2017-2021, cree que uno de los parámetros de calificación debe ser el diálogo. Porque ahora ningún grupo parlamentario tiene por sí mayoría, por lo tanto tiene que sentarse a conversar con los del frente. Criterio con el que coincide la asambleísta Ana Belén Marín. Al no tener mayoría absoluta en ningún bloque, lo que hace absolutamente necesario es que te sientes con los jefes de bancada y que puedas analizar, que puedas llegar a consensos, mínimos consensos, diálogos, para que logremos tener primero una agenda legislativa que fue aprobada en esta asamblea, una agenda legislativa. En cuanto a la evaluación por parámetros, en cuanto a normatividad, la Asamblea Nacional tiene una calificación del 69,38%. Labor del Congreso 67,96%, presupuesto y gestión administrativa 55,59%, participación, atención ciudadana, rendición de cuentas 73,71%. En esta administración hemos logrado de manera objetiva, transparente, cumpliendo los procesos, tener juicios políticos que han sido ejecutados. Aquí la ciudadanía todos los días y de manera diaria nos está calificando. Las cifras coinciden a pocos días de la renovación de autoridades legislativas en Ecuador. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunas de las cifras que se presentan aquí en la Asamblea Nacional en cuanto a este proceso de evaluación, pero vamos a conversar con nuestros invitados. Asambleísta Ana Belén Marín, buenas tardes, gracias por estar en Tercer Debate. Buenas tardes, estimado Ricardo, un saludo cordial al señor asambleísta Fernando Callejas de la provincia de Tungurahua. Para mí es un gusto poder compartir este panel y poder debatir estos temas tan importantes para nuestra Asamblea Nacional y también, por supuesto, para nuestro país. Gracias, asambleísta. Legislador Fernando Callejas, gracias por estar con nosotros en los medios legislativos. Muchas gracias a la invitación, Ana Belén, Ricardo, a las órdenes, y seguro estoy que será un debate interesante e importante que vamos a llevar adelante este día.
Claro que sí, gracias. Legisladora Ana Belén Marín, empiezo por usted. La Asamblea Nacional hasta hace 2 años fue ubicada en el puesto 6º de 11, como observábamos en el reportaje. Ahora hemos escalado uno más. Digo hemos porque de alguna otra forma uno también se siente involucrado con el quehacer legislativo. Entre los parámetros de evaluación se encuentra el diálogo. ¿Podemos efectuar un proceso de comparación entre lo que era el anterior periodo de administración de la Asamblea Nacional con el actual? Mire, definitivamente que son pasos agigantados que se han dado. Y vale la pena hacer algún tipo de comparación. ¿Por qué razón? Porque en el periodo anterior existía una mayoría absoluta, lo que era innecesario hasta cierto punto llegar a consensos mínimos con las otras bancadas, no veían esa necesidad de dialogar y que simplemente al tener mayorías absolutas se tenían los votos necesarios y se procedía con la votación o con la aprobación de lo que se haya puesto en la mesa del debate. ¿Usted cree que era innecesario el diálogo? No me parece innecesario el diálogo, a mí me parece que no supieron manejarlo de la mejor manera. No, la herramienta del diálogo es fundamental para cualquier tipo de ejercicio democrático que queramos hacerlo, pero si no lo sabes utilizar y de una buena manera o de una manera acertada que te permita tener ese enlace con los otros sectores, definitivamente que no vas a tener resultados. Y fue de esa manera en que se fue, digamos, delineando en que dicho movimiento y quienes estuvieron en el periodo pasado tengan la seguridad en las votaciones, como he mencionado, para ir definiendo aprobaciones de leyes, aprobaciones de reformas, aprobaciones de todos los temas que se pongan sobre la mesa. Pero hoy estamos en un nuevo momento. Desde que esta Asamblea Nacional estamos en vigencia, se vio la extrema necesidad de hacer acercamientos con todas las bancadas. Porque ninguna tiene mayoría por sí sola. Pero no, a mí me parece que ese es uno de los factores, pero no el fundamental. A mí me parece que el fundamental de todo esto es que el lograr identificar que las otras bancadas, de que la gente que opina distinto te puede sumar, eso a mí me parece muy enriquecedor. Porque muchas veces crees que solamente te enfrascas en una burbuja y solo lo que tú piensas es lo bueno, es lo positivo y desechas lo que el otro opina. Me parece un error grave. Y en esta administración de estos 2 años que hemos estado, se ha logrado romper esas barreras y tener esta forma de dialogar con sinceridad, con los temas sobre la mesa. Hay cosas que no se logran llegar en consensos, pero eso es justamente parte de un proceso democrático. Vamos con el legislador Fernando Callejas. ¿Cuál es la visión que usted maneja respecto de este primer parámetro de evaluación? Bueno, yo creo que es importante el diálogo, siempre será pertinente, enriquecedor, nutrirse de otros pensamientos, de otras experiencias, y creo que efectivamente eso se ha podido lograr en estos 2 últimos años, pero yo diría que hay que hacer una diferenciación de lo que sucedió en un primer periodo en el que estuvo en la presidencia el asambleísta José Serrano, y en donde había una mayoría también absoluta de Alianza País, de 74 asambleístas. Ahí como que no se dio paso mucho al diálogo, ni siquiera había posibilidad de que se nos conceda la palabra. Entonces, eso ha cambiado, yo diría radicalmente, porque en primer lugar esa fuerza mayoritaria se dividió. Por las razones que sean, eso sucedió. Y luego, pues, la conducción de la Asamblea Nacional en manos de la señora Elizabeth Cabezas, yo creo que ha sido mucho más democrática, se ha dado paso al debate, que siempre será importante, se ha dado paso a juicios políticos que eran necesarios, y se están priorizando ciertas leyes que también el país necesita. Por lo tanto, el diálogo es importante, es necesario, y yo espero que este diálogo y esta conformación de diferentes bloques, si se quiere, con diferentes pensamientos al interior de la Asamblea Nacional será importante, porque eso enriquece la posibilidad del trabajo mismo de la Asamblea Nacional. Ahora bien, en cuanto a las cifras que revela esta red por la transparencia legislativa, señala que la Asamblea Nacional, en cuanto a su labor, registra un 67,96%. ¿Este número todavía deja satisfechos a algunos legisladores? Bueno, yo diría que es un número bajo, de entender como labor de la Asamblea las leyes que se puedan aprobar, las sesiones que se tienen, etcétera, ¿no? En cuanto a normatividad, registra un 69%. Ya. Uno creería que al menos
En cuanto a la producción de leyes, ha habido un trabajo desde esta Asamblea Nacional. No sé si comparativamente sea el mismo número que el del periodo anterior. Bueno, en todo caso no sé si será el mismo número que el periodo anterior, pero lo importante es que yo diría que muchas de estas leyes ahora son producto del criterio del asambleísta, de lo que creemos es importante. Anteriormente no nos olvidemos que había un gran ejecutor de las leyes que era el Ejecutivo, ¿no? Y la Asamblea Nacional prácticamente se había convertido en un apéndice del Ejecutivo. Pero tenían que discutir, no, obviamente, se tiene que discutir, se tiene que dialogar, pero no nos olvidemos que a 3 asambleístas en el periodo pasado, asambleístas además mujeres, por emitir una opinión sobre un tema controversial, se les mandó a callar 60 días. Eso ya se ha superado y eso está bien. Yo no pongo en tela de duda que tiene que haber coordinación entre los diferentes poderes del Estado, en este caso entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Eso es importante, necesario, y siempre tomando en cuenta los intereses del país y de los ciudadanos, no ningún otro interés. Pero de ahí a que todo se diga cómo hacerse desde el Ejecutivo hay una gran diferencia y hemos superado esa etapa. Asambleísta Ana Belén Marín, ¿existe autonomía de funciones, en este caso de la Asamblea Nacional respecto del Ejecutivo? Lo que hay es definitivamente a ellos un trabajo articulado. Independencia de funciones existe. Ya el asambleísta Callejas lo mencionó, tenemos una historia larga que contar referente al periodo pasado, que simplemente lo que se hacía aquí es, al tener mayoría absoluta, se votaba con o sin estar de acuerdo. Estamos viviendo un nuevo momento en la Asamblea y eso ha permitido que la articulación con el Ejecutivo sea de manera respetuosa. Hay en varios temas que no nos hemos logrado poner de acuerdo, han existido ratificaciones en ciertos pronunciamientos legislativos y que nosotros simplemente nos hemos mantenido y sostenido, inclusive varias votaciones de manera unánime. Eso lo que hace es dejar en evidencia que hay ciertos puntos en los que definitivamente el Ejecutivo no está de acuerdo, pero nosotros sostenemos en que sí, por ser representantes del pueblo y porque el pueblo te exige a ti cosas en las que ellos se sienten obviamente representados, reflejan su necesidad y que para nosotros traerlos acá al debate es importante. Por esa razón es que el diálogo es uno de los indicadores de este estudio, pero también la otra parte es el tema de la parte operativa, cuánto hemos avanzado en producción legislativa y eso va de la mano con el diálogo permanente que se tiene con el ciudadano, con el diálogo permanente que se tiene entre las diversas bancadas, que por fin se logró tener una agenda legislativa consensuada. O sea, yo escucho lamentablemente en algunas entrevistas que dicen, ahora sí vamos a tener una agenda en el próximo periodo con las nuevas autoridades. Me parece que es un error, porque acordémonos que la agenda legislativa fue aprobada de manera participativa con todos los diferentes actores de las diferentes bancadas, pero que lamentablemente la coyuntura nos ha ido atrapando y los temas no nos han permitido avanzar como nosotros quisiéramos. ¿Y la Asamblea Nacional se ha un poco orientado por la coyuntura? ¿No ha seguido más bien esta agenda legislativa? Porque ha habido sectores que han criticado precisamente la productividad en cuanto a la aprobación de normas que se establecieron en su momento por la agenda legislativa. Mire, yo ahí le tengo que decir algo. Cuando hay temas controversiales, tenemos la presencia de la prensa, pero de manera extraordinaria. Y eso sale en los medios y eso es lo que se informa. Pero cuando tenemos temas de aprobaciones de leyes importantes en el servicio público, en educación, es muy escasa la presencia de los medios y eso se difunde escasamente. ¿Qué provoca? Provoca que la percepción del ciudadano diga, no hacen nada, no están haciendo, solo pasan en el relajo, solo pasan discutiendo y realmente no se ve una producción. Pero si nosotros vamos a analizar la parte de producción de leyes, tenemos un avance impresionante. En esta asamblea logramos tener ya por fin la aprobación de las reformas a la ley de comunicación que tanto se venía pidiendo, como por ejemplo. Pero no era más bien por obedecer a un tema más coyuntural, eliminar la Supercom, en su momento por llevar a juicio político a Carlos Ochoa, ¿obedecía más por una demanda de los mismos medios de comunicación, las reformas a la ley? Yo recuerdo claramente que cuando el señor presidente Moreno estuvo en campaña, él ofreció esto. Él ofreció reformar la ley de comunicación. ¿Lo ofreció? Él lo ofreció y yo estuve al lado de él. Y yo recuerdo claramente porque cuando hicimos nuestro plan de gobierno estaba incluido hacer las revisiones y ajustarlas a normas internacionales, la ley de comunicación. Y
En cierto momento se decía que vamos a tener una nueva ley, no, después una reforma, y bueno, finalmente se terminó dando. Y claro, coyunturalmente salieron otros temas adicionales que se fueron alineando, el caso de Ochoa. Pero eso no podemos dejar de lado que la producción que hemos tenido como Asamblea, uno de los casos, la ley de comunicación, pero tenemos otras leyes tan importantes que hemos sacado en esta Asamblea Nacional, y no solamente a nivel legislativo, sino también en el nivel de fiscalización, que a nosotros nos deben sostener, pero que también hay que decirlo. Y eso, créanme que yo me hago una autocrítica, y también cuando vamos a los medios de comunicación es solamente tratar los temas coyunturales de ese momento y qué pasó, en qué quedaron con la discusión tal, pasó lo de los INA Papers, no pasó, y nos enfrascamos en esos temas cuando en los 10, 15, 20 minutos que tengas de una entrevista más bien podemos potencializar lo que hacemos dentro de la Asamblea. Legislador Fernando Callejas, ¿la Asamblea Nacional se ha abocado entonces a los temas de coyuntura más que a los temas de la agenda prioritaria? A ver, yo no voy de ninguna manera a satanizar ni a criticar los temas de coyuntura, porque no nos olvidemos que la Asamblea Nacional está para cumplir dos labores fundamentales: legislar, como aquí dice el asambleísta Marín, hemos legislado y hemos fiscalizado, y entonces en el campo de la fiscalización están todos estos temas de coyuntura que tenemos que tratarlos. Que hay algunos que los califican como shows. Mire, shows políticos, decían aquí anteriormente, estoy refiriendo, bueno, un grupo de parlamentarios que creían que no hay que fiscalizar nada. Y por eso, lamentablemente, en el periodo anterior, la Comisión de Fiscalización se llegó a llamar la Comisión de Archivo, porque supuestamente no había que hacer show político. Miren, de ninguna manera yo voy a caer en el show político, pero hay temas que tienen que tratarse. ¿Cómo no íbamos a tratar, por ejemplo, el juicio político al señor Carlos Ochoa, que cometió una serie de abusos y desafueros contra la prensa en este país? Y obviamente cuando ya las cosas cambiaron, cuando hubo la posibilidad de traerle a juicio político al señor y sancionarlo como efectivamente sucedió, había que conocer ese tema de coyuntura. ¿Cómo no vamos a conocer este momento un tema de coyuntura que tiene que tratarse? Y ojalá la bancada de Alianza País comprenda lo importante del juicio político a la señora ex canciller María Fernández Espinosa. ¿Cómo podemos? Pero se lo da un año después. Y eso es lo que ha generado este tipo de discusiones, que se lo presenta y que, bueno, finalmente empieza su trámite un año después. Bueno, pues eso ya no es culpa de los asambleístas que hemos propuesto ese juicio político, es un procedimiento que yo no voy a juzgarlo si estaría bien o estaría mal, que se tomó mucho tiempo, bueno, pero finalmente se calificó en el CAL el juicio político. Yo traje acá al Pleno de la Asamblea una resolución que la retiré por pedido comedido de la señora Presidente, pero yo tomé la palabra y le pedí a la señora Presidente que efectivamente, cumpliendo su palabra, envíe el documento el jueves, ese jueves que estábamos tratando este tema. Efectivamente así sucedió. Y ese juicio ahora está en la Comisión de Fiscalización y ese juicio tendrá que conocerse aquí en el Pleno, porque no podemos dejar pasar por alto todos los desafueros que la señora Espinosa cometió. ¿Cómo podemos estar tranquilos nosotros si la señora Espinosa, como canciller de la República, estando obligada a cumplir la ley y respetó la ley? Se creó un reglamento ad hoc para darle la nacionalidad al señor Assange. Bueno, no se cumplió ningún parámetro. Entonces, volviendo al tema, Ricardo, los temas coyunturales pasan por el tema de la labor de fiscalización que debe cumplir la Asamblea Nacional, y eso de ninguna manera está mal, está muy bien. Pero entonces, la Asamblea Nacional no solo ha tenido esa parte también, sino también la producción de leyes. No, pero ya lo dijo Ana Belén Marín, hemos cumplido la labor de aprobar leyes. Permanentemente estamos aquí aprobando leyes, unas leyes muy importantes como la ley de educación superior, la ley de comunicación, la ley de protección al adulto mayor, se está tratando la ley del seguro social. Ahí yo pedí a la señora que está a cargo de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que veamos temas. Liliana Durán, con quien tuve aquí un debate también hace más de un año, que llevemos y que llevemos a la Comisión temas trascendentes del Seguro Social. Sí hay producción de leyes, y además tenemos que estar claros que no es asunto tampoco de llenarnos de leyes. Yo diría que aquí es importante las leyes que tenemos y los aportes con nuevas leyes, reformas a las leyes existentes,
que se cumplan las leyes, porque en el país somos campeones para incumplir la ley, lamentablemente. Y eso me da pie para la siguiente pregunta. Asambleísta Ana Belén Marín, en un momento se había propuesto al menos 40 normas para ser aprobadas durante el periodo de Elizabeth Cabezas. Usted es integrante del movimiento Alianza País. ¿Avanzarán a aprobar ese número de normativas que se lo habían propuesto en un inicio? Mire, yo creo que más allá del número, hay que pensar en que nuestro rol en la agenda legislativa, como su nombre lo dice, fue planteada y planificada en legislar. Sin embargo, se cometió un error, que no se puso una agenda de fiscalización, porque como bien decía el asambleísta Callejas, son temas coyunturales que van saliendo y que hay otros que sí, que están sobre la mesa, que hay que irlos identificando y de manera progresiva hacer los juicios políticos si es necesario, hacer las comparecencias en el pleno si es necesario. Pero yo digo, ¿por qué un pequeño error? Es porque la agenda legislativa está planeada como que todos los días, martes y jueves, vamos a tener solo temas legislativos. Cuando nuestro rol, exacto, cuando nuestro rol es además fiscalizador. Por esa razón yo voy mucho más allá del número. Para mí me parece que el trabajo que hemos desempeñado, independientemente de la tendencia o favoritismos o, digamos, particularidades que podamos tener en este momento como asambleístas, es que tenemos una producción importantísima a nivel legislativo y que adicionalmente existen propuestas de leyes importantes para el país que no lo hemos tenido en los últimos 10 años y que una de ellas, por ejemplo, es una propuesta de ley que he planteado, que es un tema de gestión de riesgos, que no se ha planteado en 10 años cuando la misma Constitución así lo exige y no lo hemos hecho y que ahora está en debate y que ahora está en discusión en esta Asamblea Nacional. Y también en el poder identificar que la producción en leyes es importante, pero también los tratados internacionales. Es histórico lo que hemos logrado sacar en estos 2 años, los tratados internacionales, sobre los 20 tratados internacionales en ratificaciones. Le digo 2 de ellos, 2 tratados internacionales que estaban archivados desde el periodo pasado. Un protocolo de Nagoya, un protocolo del Acuerdo de París. Son 2 instrumentos internacionales que, por decirlo menos, faltaban 5 países y de esos países era Ecuador. Era una vergüenza internacional que nosotros habíamos dejado y abres el cajón de alguna persona que simplemente no quiso dar paso. Entonces, es importante separar el tema de leyes, el tema de reformas de leyes, porque en eso también nosotros dedicamos mucho tiempo. Existen y muchas veces reformas se hacen legales. Claro. Y, asambleísta, con esto también quisiera consultarle también a usted, asambleísta Fernando Callejas, ¿la Asamblea Nacional está conectada con las demandas de la ciudadanía? Hay gente que en su momento ha mostrado su malestar, tal vez por estos anuncios. Se dijo por parte del gobierno central que se iban a incrementar la tarifa por el servicio de alumbrado público, finalmente no. Se dijo que también se iba a requerir información respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no sé si es que hasta sus manos ya ha llegado dicha documentación. ¿La Asamblea Nacional está conectada con estas demandas de la gente? Nosotros tenemos la conexión permanente. Yo considero que el hecho de nosotros estar en la Asamblea, pero también en el territorio, al menos hablo a nivel personal, todos los días viernes estoy con mi gente, recibiéndoles, escuchándoles cuáles son sus preocupaciones y varios de los temas los estamos tratando aquí. Definitivamente no todos, no todos. La gente está preocupada por el empleo, la gente está preocupada porque necesita mejorar su producción, la gente está preocupada en que su producción requiere ser exportada, que los costos de producción son elevados, a nivel agropecuario le puedo hablar, pero también a nivel empresarial, a nivel doméstico. ¿Qué es lo que le preocupa a la ama de casa? ¿Qué es lo que le preocupa al señor taxista? ¿Qué es lo que le preocupa al señor que está en la construcción? Es decir, todos los sectores y los actores tienen su propia necesidad. Y nosotros sería una falsedad decir que aquí estamos solucionando todo, porque no somos solucionadores de absolutamente todos los problemas. Pero definitivamente que estamos conectados con las principales debilidades que tiene este país. Muy bien. Asambleísta Fernando Callejas, su respuesta. A ver, yo creo que sí hay conexión con los ciudadanos. Los asambleístas cumplimos nuestra labor también en territorio, que se dice que es nuestra provincia, de la cual nosotros somos asambleístas. Estamos atentos a recibir a los ciudadanos y muchas cosas lamentablemente no las podemos nosotros solucionar, y no con esto quiero de ninguna manera dejar de lado algunos errores que podemos haber cometido, pero muchas cosas de las que usted ha mencionado, o muchos aspectos sobre los que tiene mucha inquietud la ciudadanía, empleo, reactivación económica, subida de tarifas, etcétera,
eso no pasa por manos de la Asamblea Nacional, sino son decisiones del Ejecutivo. Pero podrían llamar a pedir una explicación a las autoridades del ramo. Así es, podemos llamar a pedir una explicación y de hecho no nos olvidemos, por ejemplo, que yo mismo propuse en esta Asamblea que se deje de lado ese malhadado oficio del anterior presidente de la República que de alguna manera, y lamentablemente ratificado también por el actual presidente, que dejaba de lado nuestra labor de fiscalización y nos prohibía solicitar información de manera directa si no era a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces sí podemos pedir información, pero por ejemplo, podemos pedir información de por qué se cometió el error de subir las tarifas por alumbrado público y después retirarlas. Pero eso o ya modificar la asignación de los recursos por la entrega de los desayunos escolares. A los niños, se dijo por parte del presidente, a los niños de escasos recursos. Pero eso pasa por la labor de fiscalización, no pasa por decisión de la Asamblea Nacional, esa es decisión del Ejecutivo que nosotros tenemos que fiscalizar y volvemos a caer en el tema de coyuntura. Es un tema de coyuntura. Se ha retirado este presupuesto para los desayunos escolares. Yo creo que debería haberse sacrificado. Sí, ya, pero porque se da una protesta. Pero estos temas debería analizarlo el Ejecutivo de una manera mucho más coherente, valga la expresión, y tomar decisiones que no afecten pues a los que más necesitan esta atención, que son niños de escasos recursos económicos. Pero pasando también por el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo no defiendo al gobierno, no soy parte del gobierno, pero yo soy objetivo en mis cosas y jamás haré una oposición coyuntural o destructiva. Ese acuerdo era necesario. ¿Pero recibieron ustedes la documentación? No hemos recibido esa documentación de manera directa, no la hemos recibido, pero estaríamos en capacidad de solicitar la misma, ¿no? Pero tengo entendido que se están afinando algunos temas finalmente para poder hacer público este acuerdo, que va a generar conflicto, que va a generar problemas en el país, que va a generar protesta social, que va a generar rechazo de los supuestamente izquierdistas que ven al Fondo Monetario Internacional como el diablo al que hay que huir, pero tenemos que decir la verdad. El país quedó quebrado por el despilfarro y la corrupción de los últimos 10 años y no había otra solución para lograr alguna mejoría en la economía del país y una mejor visión desde los mercados internacionales hacia la economía del país. Pero sí me parece que deberían, al menos el ministro de Finanzas, entregar la documentación a la Asamblea Nacional respecto a esta nueva deuda, porque al final del camino termina siendo una nueva deuda a la que se integre el gobierno nacional. Asambleísta Ana Belén Marín, y para entrar al siguiente punto de conversación, ¿cómo llega la Asamblea Nacional al 14 de mayo? Ha habido desde el 2017 y luego, pasando por el último año, 2 presidentes. En el próximo mes se buscaría una tercera autoridad que esté al frente de la Asamblea Nacional, pero desde Alianza País, ¿cómo llegan a este escenario? Bueno, mire, sin duda alguna nosotros no nos imaginamos que íbamos a estar en este momento tan difícil. Hay que decirlo, la Asamblea está pasando por momentos complicados, la coyuntura política es compleja, pero más bien me parece que es la mejor oportunidad para hacer las cosas como tienen que ser. ¿Cómo van a ser? ¿A qué me refiero? Es que, ¿qué pasó en estos 2 años? Y se lo digo, a nosotros como Alianza País nos impusieron el señor Talva de presidente, el señor Talva de vicepresidente en las comisiones, acá va el presidente, acá los vicepresidentes. ¿Eso se dio en un principio? Claro, eran los 74 claro, y yo reclamé, y se lo digo, y por eso y por los reclamos que he tenido de manera permanente, posiblemente no he sido muy bien vista, porque hay que ser objetivos, y si tú entras a un espacio y simplemente te callas y no reclamas, yo al menos no puedo trabajar de esa manera. Y levanté mi voz y les decía, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la repartición se quedó en Pichincha? Dígame usted del ala ahora correísta, ¿quién se quedó sin puesto? Solamente la asambleísta Amapola Naranjo, por ejemplo, no se quedó sin presidencia ni vicepresidencia. Pero los demás se repartieron el CAL, se repartieron las presidencias y las vicepresidencias. Cuando yo reclamé, les dije, en el discurso dicen que la juventud tiene que estar al frente de la Asamblea Nacional, que las caras frescas, que la experiencia se tiene que unir con la juventud. Les pregunté yo, ¿en dónde se está poniendo en la práctica? De ninguna manera. Entonces, esos han sido mis reclamos permanentes. Y después, ¿qué sucedió? No fuimos tomados en cuenta y
desplazados. Y entonces se quedaron, los amigos se quedaron en los puestos de presidencias y vicepresidencias. Pero más allá de eso, yo creo que han pasado 2 años y en estos 2 años cada persona, cada asambleísta, independientemente de la línea política, se ha marcado su propio destino. Cada uno en su desenvolvimiento, en su participación en la asamblea, en su participación activa o inactiva en la comisión, en su participación nacional o internacional. Es decir, cada uno ha ido desenvolviéndose de acuerdo a su capacidad y desempeño. Y es de ahí, es en donde nosotros, yo no comparto solamente una visión como Alianza País, yo doy esta visión como Asamblea Nacional, porque todos los asambleístas que estamos en estos, los 137, estaremos en la justa aspiración de querer asumir algún espacio. Pero eso no va por ahí, no va por esa línea. Hay que definir cuál es el perfil adecuado para que esté sentado en la presidencia, cuál es el perfil adecuado para que esté en una primera y en una segunda vicepresidencia. Ya vamos a hablar precisamente de ese perfil que lo esboza Alianza País. Legislador Fernando Callejas, con usted me voy a la pausa. Antes su respuesta, ¿cómo llega el movimiento Creo para el 14 de mayo? Bueno, el movimiento Creo llega manteniendo conversaciones con los otros bloques, que es importante mantenerlas. ¿Se mantienen unidos ustedes? ¿O también tienen voces disidentes dentro? No, en algunas votaciones han habido algunas voces disidentes, pero yo creo que como bloque nos mantenemos unidos, y aquellos que no han querido permanecer en el bloque por la razón que sea, no estoy juzgando, se han retirado. Pero sí, el bloque se mantiene unido y habrá que tener estas conversaciones. En mi caso personal, yo no tengo aspiración a nada, porque yo cumplo mi labor como asambleísta y creo que estoy atento a cumplir esa labor de manera seria, responsable, como siempre dije iba a ser mi función. Y bueno, el señor Romero Castañer es el coordinador del bloque, es el que estará llevando adelante las reuniones. Yo lo que le he pedido el día de ayer, precisamente aquí en el Pleno, es que debemos tener una reunión de bloque para que nos informen de cómo van estas conversaciones legítimas que se están llevando adelante. Correcto. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar cómo se prepara la Asamblea Nacional para esta renovación de autoridades, renovación parcial de autoridades que se efectúa cada 2 años, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sigan con nosotros en los medios legislativos. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en su programa Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Ana Belén Marín y Fernando Callejas respecto de varios aspectos que conciernen a la Asamblea Nacional. Asambleísta Ana Belén Marín, en el anterior bloque usted mencionó una frase que sin duda uno se queda pensando. Cada asambleísta forja su camino, dijo usted. ¿Cómo es esto? Mire, yo considero que cuando uno llega aquí a la Asamblea Nacional por decisión popular, uno tiene un compromiso con quienes le pusieron aquí y también con quienes no decidieron en ese momento votar, es decir, por una provincia o quienes son a nivel nacional por el país. Y cuando uno llega aquí tiene esa gran responsabilidad encima de que cada cosa que haga, cada paso que dé, tiene que hacerlo con esa convicción de que el resultado final será a favor o en contra del ciudadano. Con esa premisa, yo creo que cuando ingresamos ya en la labor legislativa, a presentar propuestas de ley, a presentar reformas, a generar procesos de fiscalización, estamos en esa línea de acción. Y hay las dos posibilidades, de quedarte sentado y venir a los plenos y levantar la mano, o venir a los plenos y debatir, y discutir, y dar tus ideas. Y de la misma dinámica en las comisiones, llegar a la comisión, votar, no decir nada y simplemente votar. Pero si llegas a la comisión con insumos, con un análisis previo, te permite a ti ir elevando el nivel del debate
en las diferentes comisiones y en el Pleno. ¿Hay intereses particulares por parte de asambleístas que buscarían tal vez un cargo el próximo 14 de mayo? Mire, yo le complemento diciendo en que así es introducción. ¿Por qué razón? Porque aquí todos los asambleístas hacemos nuestro propio camino. Entonces, con esa introducción es que hay que saber quiénes de nuestros asambleístas, de los 137, cómo nos hemos desempeñando, cómo nos hemos venido desenvolviendo, es decir, a nivel nacional e internacional. Y ahí decir, ¿sabe qué? El perfil para nosotros tener ahí en la presidencia o en las vicepresidencias debe tener este perfil mínimo. Y por eso es que yo estoy convencida que independientemente de que tengan o no tengan aspiraciones de llegar a un espacio, hay que también revisar cuál ha sido el desempeño en estos 2 años. Pero como mínimo, saber qué tipo de aceptación, tienes aceptación en el bloque, tienes liderazgo, tienes aceptación, cómo está tu coyuntura con los demás bloques. Ese es más o menos el perfil que nosotros deberíamos buscar para que quien se siente en el sillón de la presidencia de esta asamblea y los otros cargos en presidencias y vicepresidencias tengan esta gran responsabilidad de sentarse con las diferentes y las diversas opiniones de todas las bancadas y darle la oportunidad histórica a esta Asamblea Nacional de que todas las bancadas que tienen su representación del país hacia la Asamblea tengan representación en las presidencias, en las comisiones que tenemos aquí en el Parlamento. En la búsqueda de este perfil del nuevo o nueva presidenta de la Asamblea, de darse si es que no va Elizabeth Cabezas o no es elegida, o más bien si no es reelecta en su cargo, ¿cuál es el perfil que analiza el movimiento, creo? Sí, yo creo que Ana Belén tiene mucha razón en definir este perfil, ¿no? Tiene que ser un asambleísta que haya cumplido una labor importante en estos últimos 2 años. Tiene que ser un asambleísta que tenga... ¿Y eso cómo lo calificamos, asambleísta? Perdón. ¿Cómo lo calificamos la labor de cada uno? Bueno, no vamos a entrar a calificar... Exposición mediática, porque hay también quienes les gusta estar en los medios de comunicación, hay que decirlo, pero resulta que el trabajo en las comisiones, donde se construyen los informes para los proyectos de ley, no están. Bueno, pues eso... Usted lo conoce y los asambleístas conocemos. Quienes les gusta y les encanta, y no estoy ofendiendo a nadie ni pretendiendo ofender a nadie, así les encanta, usan una palabra, muchos de ustedes los periodistas, figuretear, pero su labor en la comisión, su labor en la asamblea, cuántas veces viene a la asamblea, si cuando viene a la asamblea está atendiendo lo que se debate en el pleno, simplemente llega y se desaparece. Por eso digo, ¿cómo evaluamos? No, esas cosas se sabe, pues. Al interior de la asamblea, los asambleístas conocemos esas cosas. Y luego, esto también que iba a decir, es importante ese liderazgo. Es importante inclusive esto que acaba de señalar usted y que de alguna manera tal vez se puede ver como malo, el que sea una persona prestante y que esté en los medios para que la ciudadanía le conozca. Pero es que tampoco puede ser malo, porque finalmente alguien que comunique el trabajo de la Asamblea. Yo digo, es importante aquello. Es importante, si bien se puede ver como algo que solamente busca figuración, pero sí es bueno que la persona esté en los medios, comunique, que los ciudadanos le conozcan. Correcto. Y luego esto de que tenga aceptación en los diferentes asambleístas, porque no nos olvidemos que quien vaya a cumplir la labor de presidente de la Asamblea Nacional o vicepresidente, y cuando hablo de vicepresidente estoy hablando también de vicepresidenta, sino que a mí no me gusta mucho este vocabulario, este léxico revolucionario, pero cuando hablo de presidente estoy implicando asambleístas, mujeres y hombres. En todo caso, se tendrá que analizar todos estos factores, pero más allá de estos factores que son importantes, ¿qué es lo que puede llevar adelante como presidente de la Asamblea Nacional? ¿Qué agenda de trabajo puede cumplir? ¿Cuánta disciplina puede imponer en el Pleno que buena falta nos hace, etcétera? Todos estos factores habrá que analizar. Ojalá se analicen todos esos factores y reitero, ojalá el señor Romero Castañer, que es coordinador de nuestro bloque, esté considerando estos aspectos y ojalá en la próxima semana máximo tengamos una reunión de bloque para analizar todos estos puntos. Se hablan de posibles nombres, si me va a permitir mencionarlos algunos, Patricio Donoso y el mismo Homero Castañer. Serían 2 legisladores que desde la bancada del Movimiento Creo se propondrían como
los posibles presidenciables para la Asamblea Nacional? Mira, así será. A mí algún asambleísta del bloque me dijo, yo voy a proponer tu nombre, y yo le dije, no, muchas gracias. Ni se me ha pasado por la mente. Ayer, no voy a dar el nombre, un distinguido asambleísta de otro bloque me dijo, yo te veo a ti como presidente de la Asamblea Nacional. Yo no he salido a decir yo soy el próximo presidente de la Asamblea Nacional, porque reitero, no me interesa. Yo quiero cumplir mi labor desde mi curul y cumplir una labor positiva desde ese espacio. Hay algunos nombres que se han presentado en el bloque, yo no he conocido de estos nombres, habrá que discutirlos, y si son esos los posibles candidatos, muy bien, habrá que presentar sus candidatos. Asambleísta Ana Belén Marín, el legislador Fernando Callejas actúa de forma orgánica. Usted nos ha dicho que es un poco más crítica al interior de Alianza País. Tal vez la reelección de Elizabeth Cabezas será el nombre del que usted o ustedes podrían encabezarlo desde el movimiento oficialista. Yo parto diciendo que el hecho que sea crítico no significa que no seamos orgánicos. Yo soy absolutamente orgánica y respetuosa de las decisiones que tomamos como bloque. En este momento, la única decisión que existe a la fecha es que estaríamos apoyando la reelección de la asambleísta Elizabeth Cabezas. Si existe alguna otra posibilidad que algún otro colega asambleísta pretenda llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, nosotros lo que haremos es de manera progresiva continuar con las reuniones, porque hemos tenido varias reuniones como bancada, y poder ir delineando de la mejor manera con nuestro presidente del movimiento, con nuestro secretario del movimiento y por supuesto con la participación activa de todos los asambleístas de Alianza País y aliados, que esto nos permita a nosotros mantener un contacto directo. Yo realmente no veo mal en que cuando alguien dice tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que reevaluar lo que está haciendo, eso es absolutamente legítimo en los movimientos políticos. No podemos decir que todos estamos bien y que todos estamos de acuerdo y que todo es una maravilla. No, porque eso sería engañar al país. Dentro de los movimientos políticos existen diferencias y más bien esa es la oportunidad de que esas diferencias inclusive ahora se pueden decir, porque antes ni siquiera se podían decir. Antes si decías algo, sancionado, o te aplicaban el código de disciplina y tenías que 2 meses callado. Entonces eso ha cambiado y más bien nos ajustamos a lo que como bloque tomemos esa decisión y que definitivamente irá articulado de manera adecuada con nuestro presidente del movimiento, que a la vez es el presidente de la República del Ecuador. Pero ustedes empezaron ya los diálogos. La mañana de este último miércoles se reunieron precisamente con Gustavo Baroja, tuvieron una reunión dentro de Alianza País. Allí ya empezaron a esbozar entonces estas líneas en donde se ratificarán con el nombre de Elizabeth Cabezas, y lo sabe ya el presidente de la República. Bueno, la reunión que se llevó a cabo fue justamente para escuchar las voces de los asambleístas y la relación con el secretario del movimiento. Existen, por supuesto, discrepancias, pero como en consenso lo que se ha logrado sacar, como he mencionado y he ratificado en primera instancia, es que mantenernos en la reelección del asambleísta Cabezas, y que si existen otros actores que también puedan y tengan la oportunidad de acceder, no nos hemos cerrado, y que si es la posibilidad es que Elizabeth se pueda reelegir, es una de nuestras decisiones, pero también no cerrar la puerta. Nosotros estamos convencidos que la Asamblea Nacional requiere de un nuevo momento, y el nuevo momento es refrescar estos espacios y sobre todo tener la participación de todas las bancadas, que para mí eso se dejó muchísimo de lado el periodo anterior. Cuando usted habla de refrescar la Asamblea Nacional, nos referimos no solo a la presidencia, también es el Consejo de Administración Legislativa, el CAL. El movimiento, creo, y Alianza País buscarán tener al menos más de 2 integrantes allí, y la misma pregunta también para usted. Definitivamente que sí. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la mayor cantidad de asambleístas dentro de una minoría. Aquí ya no hay mayorías, hay solamente minorías. Alianza País es la primera minoría. Exacto, somos la primera minoría. Bajo esa premisa, lo que a nosotros nos correspondería, digamos, a nivel legislativo, sería la presidencia. Pero también por el número nos correspondería un espacio en el CAL. Pero todo eso es absolutamente entendible bajo la ley. Pero si nosotros llegamos a poner las cartas completas sobre la mesa, con total objetividad, me parece que sí podemos cambiar a esta asamblea, darle la vuelta a la tortilla
y que esa imagen que lamentablemente ha ido en decrecimiento, lograr cambiarle y aumentar la confianza del ciudadano hacia nosotros. Y eso se puede lograr teniendo, y yo estoy absolutamente segura, teniendo en esta nueva administración, en las presidencias, vicepresidencias de todas las comisiones, en el CAL y las autoridades principales, la participación de todos los bloques legislativos. Asambleísta Fernando Callejas, su respuesta. Sí, bueno, concuerdo plenamente con lo que acaba de decir la asambleísta Marín. Hay que darle un vuelco a la estructura administrativa de la Asamblea Nacional, y cuando hablo de estructura administrativa me estoy refiriendo a sus principales autoridades, presidente, vicepresidencias y CAL y presidencias de las comisiones y vicepresidencias de las comisiones. No nos olvidemos que el Pleno no funciona si desde las comisiones no viene un trabajo eficiente. Y entonces no quiero entrar a puntualizar una u otra comisión, pero yo creo que ya ha pasado el momento en que esas comisiones estuvieron en manos fundamentalmente de Alianza País, pero como bien decía la asambleísta Marín, cuando se hizo el reparto de las presidencias, reparto en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de nada peyorativo, el reparto de las dignidades de esas comisiones, parece que todo cayó en manos de una mayoría de asambleístas de la provincia de Pichincha, y todo está prácticamente en manos del sector correísta, y no quiero ni mucho menos decir que eso está mal, pero eso tiene que cambiar. Para lograr ¿Ya no les darán nada entonces a partir del 14 de mayo? No, tampoco es que no les darán nada porque mire… esa primera lectura. No, de ninguna manera, pero mire, tiene que darse paso en comisiones muy importantes a otros criterios, inclusive ideológicos, si usted quiere. Por ejemplo, la comisión de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores ya no puede estar en manos de personas que no tienen una apertura a nuevas formas, por ejemplo, de contratación laboral. Y no estoy hablando, por favor, que no se malentienda, de ninguna manera, porque yo también he sido empresario y absolutamente cumplidor de todas las leyes. ¿A la flexibilización laboral? ¿Algún tipo de flexibilización laboral? ¿Tiene que ver aquello? Es que es necesario, pues por favor no nos olvidemos que en este momento solamente 4 de 10 personas que están en edad de ser económicamente posibles trabajadores están en la desocupación. Pero se plantea también el incremento de los años de aportación al IES, por ejemplo. No, yo he dicho que antes que revisar una mayor aportación al IES o mayor número de años para jubilarse, tendremos que analizar todo el despilfarro y la catástrofe generada en el Seguro Social, que yo lo dije aquí en la Asamblea Nacional. Y tendremos que ver, por ejemplo, por más que nos duela, ¿cómo así? Pues 20,000 empleados más en estos últimos 10 años en el Seguro Social, y será doloroso, pero los afiliados no podemos llevar sobre nuestras espaldas 20,000 funcionarios que no hacen nada ahí y que como no tienen que hacer están buscando la manera de molestar, de complicar la vida y de muchas veces cometer actos de corrupción. ¿Hablamos de despidos? ¿Más despidos? Como usted quiera llamarle. Según el gobierno nacional, cerca de 12,000 personas están en el desempleo. Aquí se planteó por parte de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana que teníamos que solidarizarnos con los señores servidores públicos que han salido de la función pública. A mí me duele eso. ¿Y por qué no nos solidarizamos con los 17 millones de ecuatorianos que pagamos impuestos para que vaya a un barril sin fondo? Esas realidades lamentablemente tendremos tarde o temprano que analizarles en el Ecuador, tarde o temprano, porque aquí, vuelvo a decir, porque vivimos en una falsa economía, en una burbuja, aquí lo dije en la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede salir adelante un país que tiene que pagar entre intereses y servicio a la deuda 10,000 millones de dólares al año y 10,000 millones de dólares en burocracia, en gasto corriente, y los ingresos reales entre permanentes y no permanentes es 23,000 millones de dólares? ¿Cómo hacemos? Y aquí queremos seguir dorando la píldora y que pobrecitos y que no podemos y que sí podemos. Mire, las decisiones que se tienen que tomar en este país, tarde o temprano se tendrán que tomar, porque caso contrario vamos directo al abismo. Algo se ha hecho en estos 2 últimos no todo lo que se tenía que hacer, pero esa es la realidad económica, y aquí en la Asamblea Nacional deberemos, despojándonos de ciertos sentimentalismos y de ciertas ideologías, hablar clara y descarnadamente de estos temas. Correcto. ¿Y asambleísta Ana Belén Marín, una respuesta a aquello? A mí me parece que
Estoy en una línea en que sí, algo se ha hecho, usted dice, en estos dos últimos años, y algo que se han dedicado del periodo pasado es a criticar y atacar y a generar desestabilización y básicamente a justificar las razones por las que dejaron en crisis al país. Eso me parece un error muy fuerte, porque de los 10 años, cuando a mí me preguntaban la semana pasada, ¿qué opina usted de los últimos 10 años? Le decía, en mi provincia yo puedo decir escuelas del milenio, puedo decir centros de salud, pero lamentablemente opacados por la corrupción, opacados porque se llevaron en peso la plata a los ecuatorianos. Y asambleísta, desde el otro sector habrá quien le diga que finalmente, bueno, el señor Moreno va a cumplir ya 2 años en la presidencia de la República. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente para cambiar esa realidad? Más allá de criticar lo que sin duda las autoridades tendrán que llevar adelante todas las acciones, pero... Lo que pasa es que, estimado Ricardo, es muy compleja la situación económica del país. No podemos engañar a los ecuatorianos y decir que estamos bien económicamente. La parte económica del país es compleja. El tema del seguro social, mucho más complejo. Por esa razón es que son 2 años en los que posiblemente no va a pasar lo que pasó en 10 años anteriores. Todos los días inaugurando obras, pero ¿a costo de qué? A costo de dejarnos endeudados el resto de la vida. Me parece que esos errores se tenían que primero reconocer. No se han reconocido esos errores, se han tapado, se agreden a través de redes sociales justificando a los actores de aquello. Pero yo doy también un paso adelante y digo, en este momento la administración de Moreno lo que ha hecho es identificar casos de corrupción. Entiendo que hasta la fecha están más de 700 casos entregados en la Fiscalía. Aspiramos que la señora fiscal, en la cual auguramos el mayor de los éxitos como nueva fiscal general del Estado, desempolve todo aquello y que saque todos los casos de corrupción. A ver si existe la posibilidad de recuperar los dineros. ¿Que investigue solo esos? No, los actuales, los que se lo puedan que dar ahora. necesitamos es que se revise lo de ayer y lo de ahora. No podemos, la ley es para todos, no es para los de ayer y para los de ahora olvidémonos de las leyes. No, señor, nadie está sobre la ley. Y por eso el convencimiento es que cuando en este momento se están evaluando lo que pasó antes, lo que se hace ahora, hoy veamos qué está sucediendo. Se están cumpliendo en el tema de los proyectos de Plan de una Vida, se está cumpliendo el plan de la vivienda, Casa para Todos, se están cumpliendo los planes de gobierno. Entonces hay cosas en las que sí se cumplen y yo defiendo frontalmente las cosas que sí se están cumpliendo. El tema del BIES a mí me parece que es una respuesta importantísima que se ha dado, pero también hay que decir que hay cosas que se están retrasando. Hay cosas en las que no se están cumpliendo y que es nuestra obligación como legisladores, inclusive como legisladores de la bancada oficialista, decir las cosas como son. Esa es la apertura de nuestro presidente y nos dice, díganme las cosas que ustedes crean, no por decir las cosas vamos a ser separados del movimiento o simplemente ya no les vamos a llamar a las reuniones. Me parece que es justamente el poder decir las cosas que no están bien, el decir las cosas que tienen que avanzar. Miren el tema de salud, se pueden hacer muchas mejoras todavía. Hemos avanzado en algunos temas importantes que ya mencioné, pero no podemos decir que todo es perfecto. Sería un error para el país y nos mentiríamos nosotros mismos al decir que todo está perfecto. Hay cosas que se han hecho y que las voy a defender, pero las cosas que hay que mejorar, en el camino seguiré siendo muy crítica, una crítica constructiva en beneficio del país. Asambleísta, finalmente todos estos elementos deberán estar dentro del perfil que se busca para quien comande la Asamblea Nacional. Pregunta final. Ustedes en Alianza País continuarán con las reuniones, no sé si es que prevén una reunión con el presidente de la República para de alguna u otra forma coordinar acciones. Se hablaba de que antes había esa coordinación entre el presidente y la Asamblea Nacional, no sé si es que ahora la tengan, pero ¿se prevén nuevas reuniones? Sí, nosotros nos mantenemos en reuniones constantes con los actores, tanto como coordinador, con los coordinadores de bancadas como parte de una bancada que pertenecemos a Alianza País y que nuestras reuniones permanentes lo que van haciendo es delineando varios temas, los perfiles como el que acabé de mencionarle, el saber la relación con las otras bancadas, cómo va avanzando en reuniones no formales por el momento, pero una vez que tengamos una posición como bancada, nosotros tenemos este compromiso de sumarnos y sumarnos significará que quien como bancada decidamos
que vaya, que sea nuestro candidato, apoyarle frontalmente y que la gestión, el éxito de esa persona va a ser el éxito del país, no de una persona en particular. Y algo que sí me gustaría dejar refrendado es que este nuevo momento de la Asamblea Nacional requiere de un compromiso superior, no de temas personales. Aquí se ha dicho en algunos momentos en que no se quieren ni morenistas ni correístas. Aquí lo que yo invito a mis colegas asambleístas es a que miremos que muchos de los que estamos dentro de las filas en Alianza País todavía, lamentablemente estamos pagando justos por pecadores. Pero estamos aquí como líderes dando y frenteando las cosas. Es decir, que quien vaya a la Asamblea Nacional no tenga título como una coyuntura política, sino que pueda llegar a ese espacio porque se ha ganado en estos 2 años la capacidad de liderazgo, el perfil que requiere para asumir este gran reto que es la presidencia de la Asamblea. Gracias, asambleísta. Legislador Fernando Callejas, con usted cierro. El movimiento, creo, mantendrá reuniones. Es evidente que por sí solos no tienen los números como para llevar adelante una candidatura. Se reunirán tal vez con bloques como los independientes, Suma tal vez, que en su momento eran sus aliados. Habrá que tener reuniones con todos los bloques, dialogar de manera sincera, estructurar un programa, una agenda mínima para la Asamblea Nacional, y yo lo que espero y aspiro, y ese será mi planteamiento en el bloque, es que más allá de intereses personales que no deben existir, intereses partidistas que conecten con los intereses nacionales, de esa conexión, de esos intereses tendrán que salir posibles nombres para las diferentes dignidades en la Asamblea Nacional. Correcto. Gracias, asambleísta Fernando Callejas. Gracias, asambleísta Ana Belén Marín. Gracias, amigas y amigos. Ha sido necesario conversar con los legisladores respecto de estos elementos que se discuten aquí al interior de la Asamblea Nacional y que en pocos días más, en 2 semanas, 3 tal vez, se conocerá ya cuál será la decisión de si mantener a Elizabeth Cabezas en la presidencia de la Asamblea Nacional o tal vez dar paso para que un nuevo legislador o legisladora asuma, encabece el Parlamento ecuatoriano. Gracias, amigas y amigos. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.